porque llegó el momento de vivir en santidad, porque llegó el momento de conocer la verdad. La hora de la verdad, de domingos a viernes desde las 12 y sábado en vivo de 9 a 12, desde Resistencia, Chaco, Argentina, llevando la verdad a las naciones del mundo entero. 3 horas de santidad, 3 horas de agua viva, 3 horas de maná, conducido por José Ramón Centurión, por la frecuencia modulada Atlantis FM 94.5 del dial. Mi amado Yahweh, a ti amaré. Llegó la hora de la verdad. Llegó. Cuando toda lengua, tribu y nación oirá la voz de Yahweh. Correrá como río sobre ti, correrá y no se detendrá. Correrá a través de estas ondas radiales, la voz de la verdad. La verdad te hará libre, así que no cambies el dial, porque aquí oirás la voz de Yahweh. Ella se oirá. Aleluya, aleluya. La voz de la verdad se oirá. Ella correrá. Un saludo cordial y afectuoso a toda la audiencia de su programa La Hora de la Verdad, conducido por nuestro hermano José Ramón Centurión. Les habla su hermano y amigo Carlos Rodríguez Roé, de la Asamblea de Yahweh en Bogotá, Colombia, en su espacio La Cita de hoy. Y hoy tenemos una cita muy interesante, ¿no? Que se encuentra en la Carta a los Romanos, capítulo 5, verso 20. Dice así la cita: la ley se introdujo para que se viera la enormidad de la ofensa. Pero en cuanto se vio la enormidad del pecado, se apreció la grandeza del favor. Muy bien. Mucha gente, sobre todo en el ámbito cristiano, le tiene aversión, le tiene pavor a todo aquello que suene con la ley o todo aquello que tenga que ver con la ley, ¿no? Y esto se debe a que primeramente se les ha enseñado mal acerca de ella, y por el otro lado existe una cierta sombra de temor o de amenaza en cuanto a que el que guarde la ley entonces va a caer de la gracia y por ende va a perder su salvación. Y repito, todo esto pues es equívoco a la luz de las Escrituras. Pero ¿qué es la ley? ¿Y por qué está? ¿Y por qué se hace necesario que esté presente hoy en la vida del creyente? Mientras que, repito, en el pensamiento occidental y aún más, casi en ese pensamiento, todo lo que suene ley lo vamos a ver de una misma forma, no solo en cuanto a la ley de Elohim, sino en cuanto hasta las mismas leyes civiles, ¿no? Siempre en ese pensamiento se va a ver la ley como un obstáculo, ¿no? Como algo que limita, y siempre va a generar por esa razón un sentimiento que negativo. Pero en la mente hebrea, en las Escrituras, la ley, o como se conoce la Torá, que es la palabra hebrea que se emplea para el término ley, la Torá
tiene que ver con instrucción, tiene que ver con enseñanza. Y esa instrucción, esa enseñanza es lo que le permite al ser humano fluir y direccionarse correctamente de modo que no erre, ¿no? Entonces, en el concepto, repito, de las escrituras, cuando se va a hablar de la ley, la Torah, ¿sí?, está asociado concretamente a una figura. Recuerden que el idioma hebreo es muy concreto, y la Torah está asociado a aquella persona, un arquero que dispara una flecha. Y cuando el arquero es bueno, atinado, ¿no?, y dispara la flecha y da en el blanco, entonces está en la Torah, ¿cierto? Y por ende, en sentido contrario, cuando no se da en el blanco, cuando se erra, cuando se falla en ese blanco, entonces eso es lo que va a definir el pecado, que no se da en el blanco. Y eso es lo que lo va a explicar precisamente el enviado Shaul en esa misma carta a los romanos, pero capítulos más adelante, en el capítulo 7, verso 7, dice: ¿qué diremos entonces? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Al contrario, yo no supiera lo que es pecado si no fuera por la Torá, pues no estaría consciente de la codicia si la Torá no dijera no codiciarás. Entonces miren que la Torá se va a encargar de mostrar qué tan cerca o qué tan lejos estamos del objetivo, de la diana o el blanco, hablando pues aquí en estos términos del arquero con la flecha, ¿no? Por ello es que la Torá, entonces, mire que en cierto sentido sí va a tener una razón que genere ese sentimiento adverso. ¿Por qué? Porque la Torá no está allí para decirnos qué buenecitos somos, ni para justificarnos cuando hacemos las cosas mal, y tampoco no está la Torá para darnos como una palmadita en la espalda diciendo, bueno, no importa, síguelo intentando, la próxima será mejor. No, la función de la Torá es mostrarte cuál es el blanco y decirte la forma en que debes proceder para siempre dar ¿qué? En el blanco. Si no se hace de esa manera, entonces pues al fallar uno, al equivocarse, va a ser evidente el pecado. Lo va a hacer visible. Y con ello, al hacer visible el pecado, también va a mostrar las consecuencias mismas del pecado. Y por eso, repito, cuando nos acercamos a la Torá, por esas razones, que sí debe generar ese sentimiento como negativo o adverso, porque la Torá nos va a mostrar qué tan cerca o qué tan lejos estuvimos de darle al blanco, ¿no? Y como lo leíamos al principio en nuestra cita de hoy, dice que la Torá se añadió, se introdujo. Además, la palabra en griego es muy llamativa, porque dice que aún se introdujo de forma escondida, ¿no? Pero se introdujo, se añadió, y después veremos a qué se añadió, ¿no? Dice, para evidenciar lo exagerado, para hacer notorio lo absurdo del pecado en la vida del ser humano, ¿no? El obrar contrario a la instrucción. Entonces, para eso está allí la Torá. Y cuando nos vamos entendiendo y definiendo el sentido de la Torá, pues vamos a ver que primero va a ser una herramienta, una instrucción, una ayuda que nos va a llevar a proceder a ¿qué? A que le atinemos al blanco. Pero cuando lastimosamente nos equivocamos, erramos, la misma Torá nos va a hacer ver notorio ese pecado, y lo va a hacer grandísimo, ¿no? Precisamente para que notemos lo absurdo del habernos equivocado, ¿no? Por el otro lado, ¿sí?, decíamos en cuanto a este temor que se infunde, que quien guarde la Torá pues va a perder la salvación, ¿no?, la gracia. Entonces, en cuanto a este punto de la gracia o el favor inmerecido, precisamente el enviado Shaul nos aclara en varios pasajes y ocasiones que la Torá no es ajena ni es contraria a la promesa de Elohim. Precisamente allí, a esas promesas de Elohim, es que se le añadió, se introdujo, ¿no?, la Torá. Leámoslo en Gálatas, capítulo 3, verso 21 al 23. Dice, por consecuencia, ¿es la Torá contraria a las promesas de Elohim? Como repito, a veces lastimosamente como que se ponen antagónicamente, como que por un lado está la ley, la Torá, y por el otro lado está la gracia, el favor inmerecido, ¿no? Entonces como que pareciera que fueran antagónicas y estuvieran conflictuadas, peleando entre sí. Y aquí Pablo está diciendo, ¿es la Torá contraria, opuesta a las promesas de Elohim? Dice, de ninguna manera.
porque si se hubiera dado una ley capaz de conferir vida, entonces la justicia sería por la ley. Sin embargo, la Escritura señaló a todos como pecadores. Y cuando está diciendo la Escritura, ¿de qué está hablando? ¿De cuál Escritura? Pues de la Torá, porque la función de la Torá es mostrar el pecado y pues la infracción. Dice, sin embargo, el verso 22, Gálatas 3:22, sin embargo, la Escritura señaló a todos como pecadores, para que la promesa se les diera por la fe en Yahoshua el Mashiach a los que creen. Verso 23, pero antes de que viniera la fe, estábamos custodiados bajo un sistema de ley, reservados para la fe que había de revelarse. Entonces mire que la promesa de la redención, de lo que está hablando allí Pablo, que si la Torah es contraria a la promesa, es de esa promesa de redención que se hizo presente desde el mismo momento en que el Adán pecó. Y luego dice que se introdujo la Torah como un sistema de custodia, como un sistema de protección para el mismo hombre. ¿Protección de qué? De la muerte. ¿De qué necesitamos ser salvos? De la muerte. ¿De qué necesitamos ser rescatados, redimidos? De la muerte. ¿Vamos ahí? Y entonces nos dice, el envío Shaul dice que precisamente el sistema de la ley, el sistema de la Torah, está dado para que se hiciera manifiesto, ¿no? O para que se guardara mejor, para que sirviera como una custodia, un protector del ser humano hasta que se hiciera manifiesta la redención de Elohim en la persona de Yahoshua el Mashiach. Y esa es la belleza de lo que vamos a encontrar, que entonces la Torah, si bien se vino a introducir y se vino a meter, digámoslo así, el medio de las promesas de Yahweh, se introdujo como una manera ¿qué? De protección, de guarda, de salvaguarda, hasta que viniera o se completara esa promesa de redención por la fe. Entonces concluimos, junto con el enviado Shaul, pues llegamos a la misma conclusión, que la observancia de la Torá no está en contravía, no es opuesta, no es adversa ¿qué? A las promesas ni a la fe depositada en Yahweh Elohim y en su enviado Yahoshua, sino que por el contrario se vuelve un complemento. Primero fue una cosa que fue la Torah, que sirvió ¿qué? Como protección, como un escudo que protege, y luego hasta que viniera ¿qué? La redención final, ¿no? Muy bien, miren Romanos capítulo 3 verso 31 dice, hablando precisamente de esta relación, de esta sincronía que hay entre la Torah y las promesas, la fe, dice así: entonces invalidamos la Torah por la fe, de ninguna manera, al contrario, confirmamos la Torah. Entonces mire que la misma fe y el aferrarnos a las promesas de Elohim nos llevan a confirmar la esencia y la necesidad de la Torah. ¿Para qué? Para que por medio de la Torah aprendamos no solo entonces ya el negativo, a ver la enormidad, lo absurdo que es el pecado, sino que entonces, entendiendo esa complejidad de lo absurdo del pecado, podamos entender la grandeza del favor, de la misericordia de Elohim y por ende obrar en consecuencia a esa gracia derramada ampliamente en todos aquellos que creen y se mantienen en la fe. Por ello, y para finalizar esta reflexión, este comentario, la cita de hoy, vamos a encontrar estas expresiones de Shaul acerca de la misma Torah. Ahí mismo en la carta a Romanos, capítulo 7, verso 12 al 16, dice: de manera que la ley es santa, que la Torah ciertamente es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Está hablando de la ley. Entonces, ¿eso que es bueno llegó a ser muerte para mí?, pregunta Shaul. De ninguna manera. Es que el pecado aparece como pecado porque utiliza algo que es bueno para producirme la muerte. Precisamente el pecado es eso, te toma lo que es bueno, lo tergiversa, lo daña, lo hace que tú te equivoques del camino, y entonces al equivocarse y al errar, eso es lo que va a producir ¿qué?
la muerte, ¿no? Dice, estamos leyendo verso 13, dice, de esta manera, gracias al mandamiento, se hace patente la pecaminosidad del pecado, se hace evidente lo absurdo del pecado. Verso 14, porque sabemos que la Torá es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la sujeción del pecado. No me explico mi conducta, verso 15, pues no practico lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso es lo que hago. Ahora, si lo que no quiero hacer es lo que hago, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Mire que aquí hay un punto muy interesante que está diciendo que lo que es la ley, lo que es la enseñanza es espiritual. Es para ejercitarnos en el espíritu, mientras que nosotros vivimos nuestra vida, nuestra cotidianidad y la estamos haciendo sujetas ¿qué? A nuestros propios deseos, que es nuestra carnalidad, es seguir nuestra propia voluntad, nuestros propios deseos, atender lo que queremos, ¿no? Y por eso dice Pablo que el conflicto que se llega a presentar es una cuestión interna, porque el espíritu, la mente entiende qué es lo bueno, qué es lo correcto que hay que hacer, pero el propio deseo que está en nuestra naturaleza a querer satisfacer la carne, lo que ven nuestros ojos, nuestros deseos, nuestras vanaglorias, todo eso nos empuja a hacer entonces lo contrario a lo que en el espíritu sabemos, en nuestra mente sabemos que es lo correcto. Y por eso es que él dice, no me explico mi conducta. Y coloca con ello de antemano, sigue la misma conclusión, que la ley es buena, que la ley es santa, que la ley es justa, ¿no? En ese mismo capítulo, saltemos al verso 22. Verso 22 al 25, dice así. El mi ser interior, o sea, entiéndase mi ser interior, ¿qué es? En la mente, en el espíritu, cuando está conectado con el Padre, dice el mi ser interior, me deleito en la Torá de Yahweh. Qué expresión tan bonita, y la está diciendo el enviado Shaul, dice el mi ser interior me deleito, es algo que produce un deleite, ¿qué? La Torá de Yahweh. Verso 23, pero en mi cuerpo percibo un principio diferente que combate contra la inclinación de mi mente. Mire que la inclinación de la mente es lo que se va a llamar la inclinación hacia lo espiritual, ¿no? Pero el cuerpo entonces se va a tomar allí como una alegoría para hablar de esas inclinaciones de la carne, ¿cierto? Y dice, percibo un principio diferente que combate contra la inclinación de mi mente y que me hace prisionero de ese principio de pecado que hay en mi cuerpo. Verso 24, desgraciado de mí, ¿quién me librará de esta realidad que me lleva a la muerte? Y a esa pregunta solo hay una respuesta. El único que nos puede librar de esa realidad es Yahweh. Él es el único, el Elohim, el Creador, el Todopoderoso es el único que nos puede librar. Por eso el verso 25 dice, gracias a Elohim, que cuento con Yahoshua, el Mashiach, nuestro Maestro. Miren qué bonito aquí, porque se está hablando que le damos las gracias a Yahweh porque es el único que nos puede librar. Ahora, ¿cómo nos libra Yahweh? ¿Cómo nos libra Yahweh? A través de Yahoshua. Y es a través de Yahoshua que nosotros vamos a encontrar el direccionamiento correcto. Entonces, si la Torá es la instrucción, la enseñanza, mire que Yahoshua viene a ser ¿qué? Nuestro maestro, ¿no? Voy a tomar aquí la palabra, aunque allí la palabra maestro es más Adón, que quiere decir nuestro amo, nuestro soberano, pero quiero tomar más bien aquí la palabra maestro en cuanto a la enseñanza. ¿Qué es lo que viene a traernos Yahoshua? No solo la redención, sino que al lado de la redención viene a mostrarnos cómo es que se camina, cómo es que se debe dar en el blanco, que es la enseñanza de la Torah. Continúo y termino con el verso 25, dice, gracias a Elohim, que cuento con Yahoshua el Mashiach, nuestro maestro, así que yo mismo con la mente le sirvo a la Torah de Yahweh, aunque mi cuerpo esté sujeto al principio del pecado. Y ese es el punto, y eso es lo que nos vamos a ir entendiendo de la realidad de la Torah. Entonces, por un lado, la Torah es evidente que nos va a enseñar cuál es el camino a seguir, y también tiene la función que cuando nos desviamos de ese camino, nos va a hacer ver lo absurdo de ese error, nos va a hacer lo pecaminoso que hemos cometido y la consecuencia de esas faltas, ¿no?
que es la parte como que no nos gusta que se nos señale como pecadores y no nos gusta que se nos diga las consecuencias negativas de nuestro mal proceder, ¿no? Pero también a la vez encierra el propósito mismo de cómo podemos llegar otra vez a corregir. Y ahí es donde entra la gracia, donde entra el favor de Elohim a través del Mesías Yahushua, quien va a venir a ser nuestro modelo, nuestro maestro y nuestra guía para indicarnos cómo tomar otra vez el camino correcto. Y entonces la Torah es ese camino correcto. Y el maestro Yahushua es el encargado, mire que no es la Torah, es el maestro Yahushua el encargado de hacernos entrar nuevamente en ese camino, y es el encargado de enseñarnos cómo es que se debe vivir y andar por ese camino. Entonces los dejo con este pensamiento. Hay mucho que hablar acerca de lo que es la ley, la Torah. Hemos traído aquí un principio que es el de Pablo, que es el que generalmente se utiliza, y además hay un pasaje también de Pablo que es el que el fin de la ley es el Mesías. Entonces ahí es que se enseña erróneamente que la ley ya no tiene cabida, que ya no se debe guardar, y bueno. Pero hemos visto aquí plasmado nada más y nada menos que en la carta a los Romanos cómo es que Pablo no solo hace evidente cuál es la función, cuál es el lugar de la Torah, ¿no? Tanto en positivo como en negativo en nuestras vidas, sino también la grandeza del favor de Elohim y el trabajo de Yahushua, nuestro maestro. Así que con este pensamiento, que sea precisamente la palabra Elohim, su enseñanza, su instrucción, que ello se vuelva también en nuestro deleite, como dice el enviado Shaul, ¿no? Que sea nuestro deleite para que con nuestro ser interior, con nuestro, ¿no? Podamos vivir por cada palabra que sale de su boca. Así que les deseo un muy feliz día, un bendecido día y shalom. Como siempre, un cordial y afectuoso saludo para la audiencia de su programa La Hora de la Verdad. Un abrazo también, un saludo especial para mi hermano José Ramón Centurión. Padre le bendiga en esta tarea y en esta obra que hace. Muy bien, les habla su hermano y amigo Carlos Rodríguez, Roé, de la Asamblea de Yahweh en Bogotá, Colombia, en su espacio La Cita de hoy. Y en esta oportunidad vamos a continuar con nuestro tema de la ley de la Torá, y hoy nos vamos a centrar en el texto que se encuentra en Gálatas capítulo 5, verso 4. Dice así: ustedes que pretenden justificarse mediante la Torá han quedado desligados del Mashiach y han caído del favor. Como les decía, la ocasión anterior hablamos acerca de para qué la Torá, por qué la necesidad de la Torá, y en esa ocasión hablábamos acerca de un punto que era muy importante, que es un punto que generalmente presta, ¿no? O genera mejor mucho temor entre la gente, pensar, ¿no? Que guardar la ley, guardar la Torá les va a hacer perder ¿qué? Su gracia, ¿no? Van a perder su salvación. Y repito, eso es lo que generalmente se ha enseñado por muchos, no años ni décadas, sino siglos. Y por ello es que se enseña mucho acerca de que la ley de Elohim ha sido anulada, o que la ley está clavada en el madero y cosas semejantes. Entonces la pregunta que haríamos en base a Gálatas 5:4 ¿es la ley o la Torá contraria a la gracia? ¿Sí? Como dijimos la vez pasada, Torá significa instrucción, y que al ser un idioma, el hebreo, un idioma tan concreto, esto de Torá tiene que ver con dar al blanco, ¿no? El arquero que toma su arco, su flecha, apunta al objetivo y da justo en el blanco, en la diana. Entonces decíamos que esa es la idea de Torá, dar justo ¿qué? En el blanco, y que no dar en el blanco, salirse del blanco, disparar lejos del blanco, eso es lo que se llamaría ¿qué? Pecado, ¿no? Muy bien, entonces ahora debemos preguntarnos introducida la gracia, ¿no? Hablando de la gracia, ¿qué es la gracia y cómo ella se va a relacionar con el ser humano y la Torá? Vamos a encontrar, ya sea en el Nuevo Testamento, la palabra griega para gracia, que es charis, ¿no? Y la hebrea, hay varias, pero la más común va a ser Gesed. Y ambas ambas palabras van a encerrar la idea de bondad, de buena voluntad, de tener buena voluntad hacia algo, hacia alguien. También va a tener la idea de un regalo, ¿no? Un don inmerecido.
Y entonces podríamos preguntarnos en qué consiste esa buena voluntad, esa bondad que se ha recibido. El tema de discusión es que cuando es preguntarnos qué pasa cuando una persona comete pecado. ¿Qué pasa cuando una persona erra del blanco? Hablando en el argot de la arquería, ¿no? ¿Qué pasa cuando se desvía del camino que ha señalado la Torá? Porque recuerden que la Torá señala el camino para vivir. Y repito otra vez, la pregunta que debemos hacernos es: ¿qué pasa cuando alguien se equivoca, se desvía, se sale del blanco, erra del blanco? Digamos que desde el mismo momento en que el hombre pecó, cuando el ser humano pecó, se estableció también la gracia, la redención. Se estableció que el ser humano iba a tener una forma de reparar. Habría una forma de reparar, había una forma de hacer redención, pero que esa redención no iba a depender por acción u obra del hombre, sino que sería primordialmente por la buena voluntad, por esa bondad inmerecida de Elohim hacia el ser humano. Cuando lo entendemos de esa manera, ya estamos viendo la gracia. Entonces, así como se produce la caída, también se hace manifiesta que la gracia. Y mire que en esto no hemos estado hablando todavía ni de Torah, todavía no estamos hablando de mandamiento, ley alguna, ¿cierto? Para el ser humano, obviamente, había una norma, una instrucción que se le dio. Él cometió esa transgresión, se desvió de esa norma, no cumplió esa norma, e inmediatamente al lado de la norma se aplica ¿qué? ¿No? Entra en funcionamiento esa gracia. Ahora, al introducirse la Torá, y vamos a hablar de la Torá, es toda la instrucción, todo lo que conocemos como la ley, ¿cierto? Y recuerden que la tarea fundamental de la Torá, ¿qué es? Básicamente vamos a decir, va en dos líneas. Una, que es mostrar el camino. Cómo es que le vamos a dar al blanco, atinarle al blanco. Y dos, que si se desvía o se sale de ese blanco, ¿no? Si hierra, si peca, tiene que mostrar dónde está esa falta. Va a desvelar, como decíamos la vez pasada, lo absurdo que es el pecado, ¿no? Pero también va a mostrar la gravedad del mismo. Y ahí está la Torá. Esa es básicamente la función de la Torá. Mostrar el camino que se ha de seguir, y si se desvía, inmediatamente señalar esa falta, señalar la gravedad de esa falta y las consecuencias mismas de esa falta. Entonces, vamos a ver aquí que aquí hay una triangulación muy interesante, porque va a estar la falta o el pecado que se comete. También se va a hablar de una redención, de una forma de redimir, de reparar, pero también va a estar ¿qué? La Torá. Entonces, ¿cómo juega eso? ¿Cómo es que está allí armonizándose todo esto, ¿no? Entonces, así como la Torá va a revelar lo grave del pecado, a señalar el pecado y el grave del mismo, pues también por medio de la Torá se va a introducir ¿qué? La solución. Y va a mostrar la forma en que se ha de enmendar ese error. Curiosamente eso está en la Torá también. Pocas veces cuando se habla de la ley, repito, porque tenemos ya una concepción negativa de ella misma, pero pocas veces se le da ese enfoque y se habla de la Torá como la instrucción que guarda en sí la solución al problema. O sea, la Torá, claro, señala el problema, muestra la gravedad del problema y muestra las consecuencias graves del problema, que es errar, pecar, ¿cierto? Pero dentro de ella también está guardada ¿qué? La solución. Y todo ello, pues, obviamente efecto de la buena voluntad de Elohim, que es lo que hemos llamado la gracia. Entonces vamos a ir, como digamos, paso por paso, esto que estamos hablando. Imaginémonos por un instante que yo tan solo soy un lector habitual de las Escrituras, pero solo voy a leer lo que llamamos el Nuevo Testamento, las buenas nuevas o el Evangelio. Y entonces yo leo allí y entonces empiezo a saber y a conocer, luego voy entendiendo y finalmente puedo llegar a aceptar
esas buenas noticias o ese evangelio. ¿Qué son las buenas noticias o el evangelio? Que Elohim dispuso, ¿no?, el sacrificio de Yahoshua como propiciación de nuestros pecados. Entonces lo primero es que yo llego a conocer, mira, aquí hay un hombre justo, inocente, llamado Yahoshua o Jesús, y por voluntad divina Él se dio su vida, entregó su vida para que por medio de ese sacrificio nuestros pecados fueran ¿qué? Perdonados. Eso lo entendemos fácilmente. Entonces, el sacrificio de Yahoshua nos va a servir para borrar y limpiar ¿qué? Nuestras culpas, y así alcanzamos el favor de Elohim, que es el perdón de los pecados. Perfecto. Repito, eso yo lo puedo leer desde Mateo hasta Revelación, las cartas, leyendo el Nuevo Testamento, lo entiendo, lo acepto. La pregunta interesante que deberíamos hacernos en este instante, y para el lector habitual solamente del Nuevo Testamento, es ¿por qué y en dónde está establecido que la muerte de un inocente, que el derramamiento de su sangre sirve para el perdón de pecados de otros? Ese, repito, sería la pregunta. Y eso que estoy diciendo, eso es la gracia, ¿no? Que el sacrificio del justo, el sacrificio del inocente, el derramamiento de esa sangre, me sirve a mi pecador para perdonar mis faltas, para que se perdonen mis faltas. Pero ¿de dónde está eso? ¿De dónde viene eso que por la muerte de un justo, yo pecador, sea perdonado? Y repito, la persona que solo conoce el Evangelio, el Nuevo Testamento, pues yo creo que se quedará pensando un muy largo tiempo buscando esa respuesta, o simplemente la simplifique y diga, bueno, porque así lo quiso Dios, punto. No sabe qué más responder y entonces dice, no, pues es la voluntad de Dios, punto. Y esto es lo que llamamos también ser inteligentes, analíticos, ¿no? La cosa es tener la fe, la confianza en Elohim, que si Él dijo que a través de ese sacrificio se van a perdonar mis pecados, pues yo debo creerlo y debo aceptarlo. Y conforme que lo creo, lo acepto, entonces se derrama en mí esa gracia, ese perdón, que se va a ver manifiesto en una conducta, de lo cual después se podrá hablar en otros temas posteriores. Pero eso es la gracia. Ahora, ¿de dónde sale esa gracia? Claro, de la mente de Elohim, del Todopoderoso, pero ¿por qué se estableció de esa manera? Entonces, lo primero que debemos entender es que cuando entra el pecado en el mundo, ¿cierto? Asimismo, de manera casi que automática, obviamente, por decisión de Yahweh Elohim, y todavía sin la intervención humana, todavía ni a pedido del mismo hombre, se introduce también la gracia. O sea, por un lado el hombre introduce el pecado al mundo y automáticamente podemos decirlo, ¿no?, de forma alegórica, Yahweh Elohim introduce también ¿qué? La gracia. Vamos a leer esto, precisamente lo explica muy bien el enviado Shaul en la carta a los Romanos. Capítulo 5, vamos a leer del verso 12 al 16 e iremos haciendo algunos comentarios. Dice, por eso, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado vino la muerte. Entonces mire que aquí nos está diciendo, ¿cómo entró el pecado al mundo? Por el hombre, por un hombre. Y la gravedad de ese pecado es que al entrar el pecado al mundo, también de la mano entró ¿qué? La muerte. Dice, y así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿por qué todos nos morimos? Pues porque todos somos pecadores. Y dice la Escritura que la paga del pecado es la muerte, la recompensa por pecar, el resultado que se gana, lo que se obtiene por no dar en el blanco es la muerte. Bueno, verso 13 dice, antes de darse la Torá había ya pecado en el mundo, aunque donde no hay ley no se inculpa de pecado. Y quiero que presten mucha atención a este verso 13, que es muy importante llegar a entenderlo. Y cómo podemos sacar ideas equivocadas de una mala lectura. Que en primer lugar nos dice, que yo creo que lo más que llamó la atención es que dice que donde no hay ley, no se inculpa de pecado.
Y es obvio, si no hay algo que diga que eso se debe o no se debe hacer, pues no habría falta, ¿cierto? Y alguien podría razonar y diría, pues entonces todo nuestro asunto radica, todo nuestro problema es el asunto es la ley. ¿Por qué? Porque la ley nos hace culpables. Si por un lado donde no hay ley, pues no se inculpa pecado, ¿qué sucede si se introduce la Torá, si se introduce la ley? Que automáticamente todo el que haya violado, transgredido o alejado de un precepto de dar en el blanco, queda automáticamente con la categorización de culpable. Vamos acá. Y eso es lo que muchos han querido hacer ver, como que el problema es la ley, porque a la larga la ley nos está señalando que hemos cometido falta y por lo tanto somos ¿qué? Culpables. Solución automática, si la ley es el problema, pues quitemos la ley. Anulemos la ley. Y pues si ya no hay ley, pues ya no se va a inculpar ¿qué? Más de pecado. Y ahí es donde falla precisamente el razonamiento. El mismo texto está diciendo que antes que se diera la Torá ya había la falta. O sea, por un lado la Torá, repito, dentro de sus funciones y como le dijimos anteriormente, va a estar la de señalar e inculpar de pecado al transgresor, ¿cierto? Pero es que ese no es el problema. Allí nos radica el problema. Y obviamente la solución no está en ¿qué? En quitar la ley. Mire que el envío Shaul nos está enseñando una cosa muy importante en el verso 13. Dice, aún antes de que se introdujera la Torá, que la Torá es la que entonces se va a encargar de mostrar dónde está el pecado y de señalar como culpable al pecador, ¿cierto? Y señalar de culpable al pecador es decirle que es digno de muerte. Pues ya nos dice que aún antes de que se introdujera la Torá, ya había pecado. Que el verso 13 lo dice claramente, antes de darse la Torá había pecado en el mundo. Y si ya había pecado en el mundo, aún sin darse la Torá, ¿cierto? Pero ya había pecado en el mundo, por ende reinaba ¿qué? La muerte, de acuerdo a lo que leímos en el verso 12. Recuerda que dice que el pecado entró al mundo por un hombre y con el pecado entró también ¿qué? La muerte. Entonces mire que aún de darse la Torá, pues ya había pecado y ya estaba reinando ¿qué? La muerte. Si el problema fuera la Torá, pues simplemente Yahweh Elohim nunca hubiera promulgado la Torá. O sea, quiero que piensen en eso. ¿Cómo va a ser la Torá el problema? Si fuera así, pues Yahweh no hubiera dado en el monte Sinaí la Torá y ya, problema resuelto. Pero sigamos leyendo con atención. Estamos leyendo Romanos capítulo 5, verso 14. Dice, por eso la muerte reinó desde Adán hasta Moshe. Por la misma razón que les estoy diciendo, antes de que fuera promulgada la ley, antes de que fuera introducida la Torá, pues estaba ¿qué? El pecado allí. Y como estaba el pecado allí, dice el verso 14, que por eso reinó la muerte desde Adán hasta Moshe, aún sobre los que no pecaron con una ofensa semejante a la de Adán, quien es figura de que había de venir. Y miren con mucha atención lo que enseña Shaul. Quiero que presten mucha atención. Vuelvo y lo leo y prestemos mucha atención. Dice, por eso la muerte reinó desde Adán hasta... ¿cuándo? ¿Hasta cuándo fue que reinó la muerte? ¿Hasta Yahushua el Mashiach? ¿Hasta que vino Jesús? ¿Hasta cuándo reinó la muerte? Dice, hasta Moshe. Y es muy interesante porque Pablo debía haber dicho, y mire, antes de la Torá pues no había, ¿cómo es? No había ley, pero ya había el pecado y por lo tanto al estar presente el pecado igual estaba imperando, reinando el imperio de la muerte y empezó desde Adán, que obviamente es el primer pecador, hasta Yahushua, el Mashiach. Yo esperaría una respuesta hacia Shaul, pero Shaul no está diciendo eso. Él dice que la muerte reinó desde Adán
hasta Moshe. ¿Y por qué hasta Moshe? Porque fue por medio de Moshe que se va a lograr primero, que es una forma simbólica también de hablar y que hay que entenderlo en las escrituras, que es el libertador, el que va a sacar a Israel de la esclavitud, ¿cierto? Pero es por medio de Moshe que se da la Torá, la instrucción, la ley al pueblo de Israel. Por eso es que muchas veces también para hablar de la ley de Yahweh o la ley de Elohim, también se dice en las escrituras la ley de Moshe. Porque Yahweh se la dio a Moshe y Moshe se la transmitió ¿qué? Al pueblo. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí Shaul, el enviado Shaul? Pablo de Tarso dice que cuando se promulgó la ley, se acabó o se le puso un límite, una instancia al reinado de la muerte. Presta atención y lo repito. Cuando se promulgó la ley, entonces se limitó y se acabó el reinado de la muerte. O sea, ya la muerte no estaba reinando hacia sus anchas y sin ninguna dificultad. Y todo ello, obviamente, por la manifiesta gracia, la buena voluntad y la bondad de Yahweh, nuestro Elohim y Salvador. Que como siempre están ligadas, nunca vamos a ver la gracia y la Torá separadas, nunca las vamos a ver desligadas, sino que van de la mano y van actuando y van obrando. Pero cada cosa debemos entenderla y colocarla en su respectivo lugar, ¿no? ¿Y por qué? Hasta Moshe, o sea, hasta que se da la promulgación de la Torá, es que reinaba la muerte, porque en la Torá entonces ya estaba dispuesto la forma y la manera en que se le daría un fin definitivo al asunto del pecado y la muerte. Continuemos con la lectura y vamos verso 14, ahora vamos Romanos 5, 15. Dice, pero el don, o la gracia, no ha sido proporcional al delito. Pues si por el delito de uno solo murieron muchos, o sea, como uno fue el que pecó y todos de ahí para adelante pecaron, entonces todos vamos muriendo, ¿cierto? Dice, ¿cuánto más resultó abundante para muchos el favor de Elohim? El don que se otorga por la bondad de un hombre, Yahoshua el Mashiach. Y entonces también se estableció que así como por causa de un hombre entró el pecado y con el pecado la muerte, y que la muerte estaba reinando por cuanto todos están pecando, ¿cierto? Entonces también con la Torá se va a introducir la gracia y se va a decir que también la gracia va a sobreabundar para que por un hombre también se alcance esa bondad. Verso 16. Tampoco el don es proporcional al pecado de aquel uno, porque el juicio por un solo delito resultó en condenación. En cambio, el favor que cubre muchos delitos resultó en justificación. Y aquí mire que va a aparecer el tema de la justificación, lo que empezamos leyendo en nuestra cita de hoy en Gálatas 5:4. Dice, si ustedes pretenden justificarse por las obras de la Torá, pues han caído de la gracia o han perdido su favor. Entonces, ¿qué es esto de la justificación? ¿Qué entendemos por justificación? Justificación, la palabra justificación, tiene que ver con rectificar. Tiene que ver con hacer justo a alguien. Declarar a alguien inocente de un cargo que se le está imputando. Eso es justificación. Ahora, miren, y para ir cerrando la idea, una persona puede ser de pronto acusada falsamente de un delito, algo que no cometió, ¿cierto? Se le hace un juicio y la persona en el juicio sale inocente, ¿no? Se demuestra su inocencia, entonces queda absuelta. Y ahí la persona salió justificada, se demostró ¿qué? Su inocencia. El problema con el ser humano, ¿qué es? Que cuando el ser humano viene ante el tribunal celestial, de antemano, ya se sabe que no solo se le está imputando un cargo que es culpable, ser transgresor, sino que realmente lo es. O sea, no es una acusación falsa, no es que el hombre sea inocente y le están achacando cosas que no son, sino que el hombre efectivamente es ¿qué? Culpable. ¿Sí? Es pecador. No es inocente el cargo que se le está imputando. Y entonces aquí vamos a ver cómo la gracia va a actuar.
porque la gracia es ese don inmerecido, ¿no? Dice de manera inmerecida y por un precio elevado, ¿sí? Entonces al que es culpable, el que realmente es culpable, se le va a declarar inocente y se le va a absolver de sus faltas. Pero quiero que notemos que la gracia no simplemente es un regalo así como así, es un regalo que recibe el pecador, pero ese regalo tuvo un costo y fue altísimo, que es la sangre del inocente. Y ahí es donde entra Yahushua el Mashiach, su sacrificio. El costo de mi absolución, el costo de que a mí se me dijera que soy inocente, el costo de mi justificación, la pagó el inocente con su vida. Entonces, la justificación por gracia es declarar inocente al culpable. Pero repito, eso no fue así y nada más. Por eso es que va a decir que el don fue manifiesto en abundancia. Y ese don se manifestó, esa bondad de Yahweh se manifestó ¿en quién? En un hombre que es Yahushua el Mashiach, quien con su vida pagó el precio del pecado del transgresor, cumpliendo de este modo la justa demanda de la Torá. Porque el hombre que peque se morirá. Esa es la justa demanda de la Torá. O sea que mire que allí la Torá, así como señala y está mostrando la gravedad del pecado, también demanda una compensación por ese pecado que es la muerte del pecador. Para yo salir justificado y libre, absuelto, pues resulta que el otro pagó por mí. ¿Delante de quién pagó eso? Delante de la justa demanda de la Torá. Y este es el asunto. La justificación, la gracia, la Torá, el hierro, cómo funciona el pecado, la muerte. O sea, hay muchos temas allí que están todos entremezclados y que son muy bonitos y hay que seguir ahondando en todos ellos, ¿no? Son muchos temas. Pero en esencia, todos entrelazados van funcionando de esta manera. Entonces podemos concluir, como lo declara Shaul precisamente en Gálatas capítulo 5, verso 1. Leímos el 4, ahora leamos el 1. Dice, si usted entendió esto, dice, entonces estén firmes en la libertad con que el Mashiach nos hizo libres y no se pongan otra vez bajo el yugo de la esclavitud. ¿Recuerden de Moshe? ¿Se acuerdan que dice que la muerte reinó hasta Moshe? Y que decíamos que Moshe es una figura muy interesante porque primero es el libertador, el que saca a Israel de Egipto, de la servidumbre, de la esclavitud, y lo lleva allí al monte Sinai, donde finalmente les entrega la Torah, la ley para el pueblo. Bueno, ahora precisamente que es la misma figura que se está utilizando con Yahushua el Mashiach. Que Él nos ha sacado a una libertad. ¿Pero de qué libertad nos sacó Él? De guardar la Torá, de no saber nada más de la ley. Yo no quiero saber nada más de la ley. ¿Esa es la libertad a la cual me llamó el Mashiach? O más bien la libertad que Él nos ha llamado y nos ha otorgado no es liberarnos de esa condena legal que hace la Torá por ser pecadores y transgresores de ella. Y todo esto por ese regalo, por ese don inmerecido que se llama gracia. Lo que nos trae esclavitud no es guardar la Torá, no es guardar los preceptos de Yahweh, no es seguir el camino de Elohim. Lo que nos trae esclavitud y de lo cual hemos sido libertados a través del Mesías Yahushua es el pecado. Y una vez esclavos del pecado, este nos arrastra irremisiblemente hacia la muerte. Y de eso es que hemos sido liberados. Pero que gracias a Elohim, ahora podemos decir tranquilamente, si hemos confiado, si hemos aceptado la buena noticia, que hemos pasado de un estado de muerte a vida, que hemos pasado de esclavitud, del pecado, a la libertad gloriosa del Mashiach. ¿Para qué? Para andar y seguir sus pasos conforme a la verdad y conforme a la Torah. Así que les dejo con este pensamiento, mis hermanos, acerca de la Torá, de la gracia, de la justificación, que son temas que son muy profundos, pero por ahora pues baste para que ello nos anime, nos sirva para aclarar y para seguir adelante. Un abrazo y un bendecido día para todos. Shalom. Shalom, un cordial y afectuoso saludo para la audiencia de su programa La Hora de la Verdad.
Les habla su hermano y amigo Carlos Rodríguez, Roé, de la Asamblea de Yahweh en Bogotá, Colombia, en su espacio La Cita de hoy. Y hoy vamos a concluir esta serie de temas que hemos venido exponiendo acerca de la Torá, ¿no? De la instrucción de Elohim. Y en esta oportunidad vamos a leer Romanos capítulo 10, verso 4. Dice así: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Como se habrán notado, se han percatado en nuestras escuchas habituales, no he leído la versión que usualmente lo hago, que es la versión israelita nazarena, sino que he leído directamente la Reina Valera del 60, Biblia con la cual muchos están familiarizados. Y es que se usa precisamente este pasaje, Romanos 10:4, para decir que o argumentar que al llegar el Mesías o el Cristo, la ley llega a su fin y que por ende no se debe guardar más. ¿Qué tan cierto y correcto es esta explicación? Porque si fuera correcta esa argumentación, vamos a tener un conflicto precisamente con la siguiente afirmación que hizo el maestro Yahoshua a los suyos, a su pueblo. Mateo capítulo 5, versos 17 y 18 dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Entonces vemos que el Mesías no vino para abrogar la Torá. Él no vino para cancelar o para decir que ya está todo cumplido y que ya nadie más debe guardar la Torá. Quiero que piensen en eso en el contexto de su pueblo, el pueblo judío que tiene la Torá, que tiene el templo, que tiene el culto, etcétera, etcétera. Y decirles que ya no va más la Torá. Precisamente lo que el Mesías vino, ¿qué es? A enseñar a ese pueblo cómo es que se debía cumplir y observar correctamente la Torá, la instrucción, la ley, como se dice en griego. Y allí con ese pensamiento es que algunas otras versiones han cambiado esa palabra fin, en Romanos 10:4, cuando dice el fin, entonces van a cambiar por propósito o meta. Miremos rápidamente. Por ejemplo, en la versión israelita nazarena dice: porque el objetivo de la Torá es el Mashiach, para justificación de todo el que cree. La Biblia latinoamericana dice: porque la ley lleva a Cristo, y es entonces cuando por la fe se llega a ser justo. Y una última sería la Biblia textual, dice así: porque el propósito de la ley es el Mesías, para justificación a todo el que cree. Entonces vamos a ver cómo estas versiones, y hay otras más, van ahí donde se encuentran en griego la palabra telos, ¿cierto? Que efectivamente va a indicar fin o el término, la conclusión de algo. También esa palabra telos tiene el significado, la connotación de propósito, meta, resultado, lo que ha llegado a ser pleno, que está plenamente completo. Y una buena traducción también podría ser esa, ¿no? Como las acabamos de leer en las versiones anteriores. Sin embargo, mire que aún de que digamos que el fin de la ley es el Mesías, o que el propósito de la ley es el Mesías, o que el Mesías tiene que la ley tiene como meta el Mesías, aún así nos queda como faltando la explicación de qué quiere decir eso. Entonces, ¿cómo vamos a explicar y a comprender el pasaje, entendiendo correctamente el mensaje que quiere transmitir el enviado Shaul, el apóstol Pablo? Y para ello, pues obviamente es como siempre importante leer el contexto y ver el tema central de lo que está hablando el enviado, el apóstol, el discípulo. Dice, desde el capítulo 9, vamos a ver que él viene hablando de un tema crucial en toda esa carta a los romanos, que tiene que ver con el pueblo de Israel y su relación con los gentiles que han sido llamados a este camino. Y entonces, en cuanto a ello, él va a destacar, repito, a partir del capítulo 9, esa elección y el papel del pueblo de Israel dentro del plan de Elohim. Como Israel es la elección por causa de los padres, las alianzas, el culto, las promesas, y que ellos son depositarios de todas estas cosas, ¿no? Son los guardianes de estas cosas.
Muy bien, repito, eso es capítulo 9. Entonces, ahora sí llegamos al capítulo 10 y vamos a ver el contexto, los versos previos dentro de todo este orden de ideas de qué es lo que está hablando el enviado Shaul. Entonces vamos a leer Romanos 10 del 1 al 4, porque la idea es poder entender cuál es el tema central de esta porción para llegar a ese capítulo 4, a ese verso 4, perdón. Dice, Romanos 10:1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Recuerden que estoy leyendo la Reina Valera. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Muy bien, ¿cuál es el tema central entonces? ¿De qué nos está hablando el enviado Shaul? De la justicia o la justificación. En este caso el tema central va a ser la justificación. ¿Sí? Por un lado, Shaul le está diciendo que Israel, que es ese pueblo judío de su tiempo, tiene un celo genuino de Elohim. Noten eso en el verso 1, en el verso 2, ¿no? Dice, yo doy testimonio que tienen celo de Elohim, del poderoso, ¿cierto? Pero que su conocimiento no es pleno. A ese conocimiento le falta algo. Ahí cuando dice no, pero no conforme a ciencia, quiere decir no con un conocimiento pleno, no con un conocimiento completo. Algo les falta en ese conocimiento, para lo cual hace que su celo por Elohim quede como a medias, ¿no? Y lo que le falta a ese conocimiento es el entendimiento pleno acerca de la justificación. Por ello es que va a decir que aunque tienen ese celo, quieren buscar, ¿no?, estar justificados delante de Elohim, pero que no lo están haciendo como es correcto, como debe ser, sino que lo están haciendo a su manera, que lo están haciendo por medio de su propia justicia, que están anteponiendo su propia justicia, y al no tener ese entendimiento pleno del asunto, terminan abandonando, ¿no?, dejando de lado y no se sujetan a la justicia de Elohim. Repito, ese es el tema central. Entonces, cuando llegamos al verso 4, ¿sí?, hay que tener en cuenta todo este contexto. Hay que conocer y saber perfectamente de qué se trata la justicia de Elohim. Y es algo que a veces no se comprende. Y para poder entender la justicia de Elohim es necesario entender la justicia de Elohim para poder comprender qué es esto de la justificación. Entonces, establecida la Torá, ya hemos hablado que la Torá es la instrucción que te indica por dónde es el camino a seguir, pero también que cuando se infringe la Torá, se incumple la Torá, entonces ella se encarga de señalar al infractor como pecador y hace una demanda justa, pide una compensación o un tributo, por decirlo así, por esa infracción al mandamiento. Recordemos que en la misma carta, Romanos capítulo 6, verso 23, dice que la paga del pecado es muerte. Infringir la Torá, ¿sí? Al infringir la Torá se es hallado culpable, y ser hallado culpable es ser sujeto o reo de muerte. Eso es lo que nos está diciendo allí el texto, y esa es la justa compensación o la justa demanda de la Torá. Por lo tanto, una vez quebrantado el mandamiento, el ser humano que pretende salvarse o librarse de la muerte por sus buenas obras va a fallar en el intento. ¿Por qué? Porque una vez transgredida la Torá, pues va a quedar bajo la condena legal de la misma, va a ser un sujeto o reo de muerte, ¿cierto? Y por lo tanto esa es la justa demanda de la ley. Entonces, por más buenas obras o por la propia justicia que uno pueda llegar a hacer de en adelante, no lo va a librar de esa condena que ya tiene sobre sí.
Y aquí es donde va a intervenir la justicia también de Elohim. Porque por un lado la Torah va a demandar justamente que el infractor pague, ¿cierto? Y hay que pagar. Y por el otro lado, entonces va a venir esa gracia que hablábamos la vez pasada, ¿no? Para justificación. Porque el que se acerca a Elohim y cree en sus promesas, va a aceptar la compensación que él ofrece para pagar ese tributo, esa compensación a la Torah. Y ese tributo, esa compensación es el Mesías. Y aquí es donde van a tener y vamos a encajar perfectamente el verso de la cita de hoy, Romanos capítulo 10, 4. ¿Sí? Porque hay un dato interesante y es que también esta palabra griega que dijimos telos, que se usa para fin, para propósito, para meta, ¿cierto? En un par de pasajes en la Besorá, esa misma palabra también es usada como tributo o impuesto. Y entonces, entendiendo correctamente toda la explicación que está haciendo Shaul dentro del contexto que está hablando, mire que podemos leer el mismo verso de la siguiente manera. Dice, porque el impuesto, o entiéndase la compensación, ¿cierto? Porque el impuesto de la Torah es el Mesías. O sea, dicho de otra cosa, dentro de la justificación de Elohim está diciendo, ese impuesto, esa compensación que está pidiendo la Torah por la infracción, va a ser ¿quién? El Mesías. Y con este pago, todo el que cree será justificado. Esto de ser justificado dijimos que era ¿qué? Ser declarado justo o inocente de la infracción. Y esta justificación se adquiere ¿qué? No por obras, sino por fe. Entonces, mire que esta es la idea principal. Cuando nos está diciendo que el fin de la Torah, ¿no? Que el propósito de la Torah es el Mesías, lo que está diciendo es que la justa compensación y demanda de la Torah por haber sido violentada, quebrantada, es un tributo, es un pago, y ese pago es ¿quién? El Mesías, ¿de acuerdo a qué? A la justicia divina. Y que hecho de una vez ese pago, todo el que cree, todo el que se acerca y confía en Elohim y toma ese pago para sí, entonces será justificado. Por eso se va a hablar de fe, de gracia, porque no es lo que yo pueda hacer, sino lo que ya otro hizo, y yo lo asumo como mío, ¿no? Y mire que para que veamos el correcto entendimiento de este pasaje, nos podemos apoyar precisamente en lo que dijo el profeta Yeshayahu acerca del siervo sufriente. Isaías 53:11 dice, verá el fruto de la aflicción, está hablando el siervo sufriente, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Entonces, mire que aquí se está hablando de justificación, se está hablando de que se va a trasladar o a llevar las iniquidades de ellos, que es el pueblo, ¿a quién? Al Mesías. Por eso es que va a decir que el fin de la Torah, que el fin de la ley es el Mesías. O sea, ¿qué quiere decir? Que esa justa demanda que está pidiendo la Torah va a recaer ¿sobre quién? Sobre el Mesías. Y mire que precisamente esto habla el mismo enviado Shaul en la carta a los Romanos capítulo 8. Quiero que me acompañen allí, Romanos capítulo 8. Vamos a leer del verso 1 al verso 7. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Recuerden otra vez, Reina Valera. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces está hablando de una ley que es de vida, una ley que es de muerte, ¿no? Y si la ley del pecado y de muerte, que va a ser una sinonimia, entonces la ley es de obediencia, ¿no? Porque recuerden que pecado es transgresión de la Torah. Entonces la ley de obediencia, que es el espíritu de vida, ¿cierto? En el Mesías es lo que me lleva precisamente ¿qué? A ser librado. Verso 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne,
para que la justicia de la ley, presten atención a este término, la justicia de la ley se cumpliese, y mire que ese se cumpliese es que el fin o el propósito, la meta, dice en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Mire qué es lo que no se sujeta a la ley de Dios. Todos aquellos que andan en los designios de la carne. Pero aquel que anda en los designios del Espíritu, entonces sí se puede sujetar, ¿qué? A la Torah o a la instrucción de nuestro Padre Todopoderoso. Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y la razón que he leído esta versión de la Reina Valera es para aquellos hermanos que tienen esta Biblia, que la puedan leer y que no digan pues que la puedan leer en su propia Biblia y puedan entender el verdadero mensaje en su propia Biblia. Que no resulte como a veces nos acusan algunos detractores que dicen que nos tocó a crear nuestra propia Biblia para decir lo que queramos. No, estamos leyendo en la propia Reina Valera, pero ir leyendo con el entendimiento del Espíritu para poder entender estas cosas. Y quiero hacer énfasis en el verso 7, ¿no? No se puede decir en Romanos 10:4 aquí en Romanos 8:7, ¿cierto? Que los que son de la carne están en enemistad contra Elohim y no se pueden sujetar a la ley de Elohim, ¿cierto? Que no se pueden sujetar a la ley, para después decir pues que no tiene sentido esto porque pues ya no hay ley. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre estar en el Espíritu y estar en la carne? Estar en la ley de vida y en la ley del pecado y de muerte. O sea, sería una contradicción. Así que nos quede todo este testimonio, ¿no? Para primero agradecerle a Elohim, que en su bondad y amor nos proveyó semejante ofrenda, ¿no? Para que todo el que le ama y guarda sus mandamientos tenga con qué presentar y satisfacer la justa demanda de la Torá. Y por medio del Mesías Yahoshua, cumplir a cabalidad el propósito de la Torá. ¿Y cuál es ese propósito de la Torá? Mira que en 1 Timoteo 1:5 dice así. 1 Timoteo 1:5 dice, pues el propósito de este mandamiento, y este mandamiento podemos encerrar qué es la Torá, dice, es el amor. Recuerdan que el maestro Yahoshua le preguntaron cuál es el más grande y el principal de los mandamientos. Y él dijo, amarás a Yahweh tu Elohim. Y el segundo dice semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, de ellos depende toda la Torá y todos los profetas. Ahora, el propósito del mandamiento, el propósito de la Torá dice, es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Y ese es el propósito del mandamiento y a través del Mesías Yahoshua es que nuestro corazón se limpia, es que nuestra conciencia se regenera y es el que nos da la fe, una fe genuina, una fe sincera para andar según el camino y los pasos que nos mostró nuestro maestro Yahoshua para llegar al Padre. Y sé que ese es el propósito real y genuino del mandamiento. Es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Así que mis hermanos, los que estamos ya obedeciendo y siguiendo este camino, sigamos adelante entendiendo precisamente para qué fue la Torá, para qué fue dada la Torá, para qué es la instrucción, para qué es el mandamiento, no como pretendiendo justificarse por medio de obras, sino entendiendo que nuestra justificación es un regalo, un don gratuito que viene de Elohim por medio del Mesías Yahoshua, pero que una vez limpios, una vez que ha sido purificado nuestro corazón, que ha sido rectificada nuestra conciencia y que hemos sido afirmados en la fe, debemos andar en esa obediencia del mandamiento para que surja y nazca entre nosotros el amor, un amor genuino y puro. Un abrazo y una bendecida jornada para todos. Shalom. Nombre santo.